Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con todos ustedes en una jornada histórica. Histórica, la espera todavía de esa conversación, ese acercamiento Trump-Putin. Veremos, no sé si en los próximos minutos, espero que dentro de esta hora sí lo podemos estar contando aquí en el programa, pero lo que también ha sido importante es la decisión del Bundestag alemán, que han dado finalmente luz verde. Además, el Parlamento saliente, por así decirlo. Ahora tiene que pasar por el Senado, pero esa decisión ya, sobre todo, bueno, ¿qué es lo que cambia ahora mismo con esta decisión alemana? Porque hemos visto que no son solo 500.000 millones para infraestructura en los próximos 10 años, sino que también hay una ruptura con el techo de deuda. Pues en efecto, hoy en Alemania se ha vivido una jornada histórica, sobre todo en el Bundestag, ¿no? En el Parlamento alemán, en el sentido de que esa votación histórica en la que se ha eliminado ese techo de endeudamiento para aquellas inversiones en defensa que superen el 1% del PIB, dícese unos 43.000 millones de euros. Y esta medida ha sido respaldada, ¿no? Tanto por la CDU como por los socialdemócratas, la SPD, y por los ecologistas, por los verdes, ¿no? En la votación hemos visto que se ha votado o han obtenido 517 votos a favor y 207 en contra. Y esto rompe con décadas de conservadurismo fiscal y permite a Alemania, en este caso, en el marco que se está planteando de inversiones en Europa, pues fortalecer esa capacidad militar que estamos viendo que se ha puesto sobre la mesa, pues esa amenaza rusa para impulsar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la OTAN, de la Unión Europea, de esos compromisos suscritos, sobre todo en esa cumbre de Gales en Cardiff en el año 2014, que, como bien sabemos y ya hemos puesto sobre la mesa pues en esta casa, se acordó alcanzar ese objetivo, el 2% de inversión en defensa por parte de estos países Estados miembros de la Unión Europea, y vemos como muchos de estos pues no lo cumplen, ¿no? Y en este caso vemos que el Parlamento alemán ya ha dado luz verde en esa reforma constitucional histórica para poder endeudarse y, digamos, cumplir con esta hoja de ruta que está imponiendo desde Europa y que en este caso pues parece que está liderando tanto Macron desde Francia como desde el propio Reino Unido. No obstante, también aquí hay que apuntar que esta decisión, esta votación, ha de ser ratificada por el Bundesrat, ¿no? Ese Consejo Federal, pero todo apunta que va a ir en esta línea. Por lo tanto, lo histórico de este acuerdo es que se rompe con esas décadas de conservadurismo fiscal por parte de Alemania, que, como hemos visto, siempre ha impulsado medidas austeras y evitar en todo momento este endeudamiento, que parece que al final es lo que va a sufragar pues este plan rearme de la Unión Europea. También hoy decía Merz, antes de la votación, que habría que comprar el armamento y habría que comprar todo lo que implica la defensa, que no solo es armamento, evidentemente, a Europa, siempre que se pueda. Claro, el problema va a ser que igual las empresas europeas no están preparadas para la demanda masiva que se viene. A los 11 años me casé con la interpretación. Era solo una niña. Masiva que se viene en el caso de Europa y en el caso del resto de países. También estábamos escuchando antes a Macron diciendo que desde hace unos años habían doblado el presupuesto en defensa. Claro, todo esto, ¿crees que las empresas europeas, Rheinmetall, por ejemplo, que ahora mismo se está disparando en el DAX, etcétera, ¿crees que pueden dar abasto? Bueno, yo comparto las declaraciones, pero son una utopía, ¿no? En el sentido que conocemos que Europa, la industria de defensa, sí es verdad, y en el caso de España, pues sí, en los últimos años se han hecho unos pequeños esfuerzos, pero tiene una capacidad de producción limitada. Yo en este programa ya he puesto de ejemplo el avión de caza europeo, el FCAS, que su prototipo, que llevan ya años trabajando en él, pues probablemente esté operativo mínimo en el año 2040. Vemos los plazos que la industria de defensa son bastante generosos, por así decirlo, pero en el caso de la industria de defensa pues son, si cabe, pues mucho más amplios, porque claro, este caza
que sería un caza de sexta generación, pues en el momento que ya esté operativo probablemente haya otras industrias, sobre todo Estados Unidos, pues que dispongan de sistemas de armas mucho más sofisticados, ¿no? Si estos 800.000 millones de euros finalizasen en la industria de defensa europea, pues sería una buena señal en el sentido de que esto provocaría una reindustrialización de Europa, ¿no? Sería como una inyección económica, un plan Marshall para reindustrializar la industria y poner a Europa, digamos, a la cabeza en el mundo, pero vemos que esto no es así porque hay una clara dependencia estratégica de la industria norteamericana y gran parte de estos 800.000 millones de euros se van a ir a la industria norteamericana, que son los grandes beneficiados en este caso, ¿no? La industria de defensa que hay que poner en valor en el sentido de que en España el retorno es muy, muy atractivo. Recordemos que por cada euro invertido en la industria de defensa estamos hablando de un retorno de un 3,5 más o menos. Y otra de las cuestiones que no se consideran o que no se pueden cuantificar efectos económicos es el retorno tecnológico. Todos aquellos avances que se dan en esta industria tecnológicamente muy puntera, pues obviamente tienen su aplicación en el ámbito civil, en la esfera civil, y sin duda pues coadyuvarán para evolucionar tecnológicamente en Europa. Pero volviendo a la pregunta, comparto las palabras en el sentido de que ojalá ese dinero acabase en la industria de defensa europea, pero sabemos perfectamente que no es así, que al final los grandes beneficiados van a ser las compañías norteamericanas, la industria de armamentística norteamericana, que es quien realmente tiene esa capacidad de producción, ese cumplimiento de plazos, de necesidades, porque entiendo que Europa tendrá que definir una estrategia, porque parece que hemos empezado la casa por el tejado. En primer lugar, ya estamos cuantificando y hablando de cifras astronómicas, 800.000 millones de euros, pero no estamos hablando de qué estrategia tiene Europa de rearme, y vemos cómo en la pregunta pues ese dinero pues se va a ir a Estados Unidos. Esto me recuerda un poco a el blanqueamiento que está haciendo Europa del líder de Hayat Tahrir al-Sham, de al-Golani, en el sentido de que estamos viendo una matanza de cristianos terrible, esa persecución a las minorías, a los alawitas, a los drusos, y ha sido invitado a una conferencia en la Comisión Europea y estamos viendo cómo se le va a inyectar ese régimen, que a mi juicio es un oxímoron terrorista yihadista, con transición pacífica. En sí mismo es una contradicción y va a haber una inyección de 2.500 millones de euros. Por lo tanto, vemos que Europa hace o lleva a cabo una estrategia pues que en ocasiones va incluso en contra de los propios intereses europeos, en el sentido de que Europa hunde sus raíces en el cristianismo y estamos apoyando a un líder terrorista yihadista que es heredero de Al-Nusra y es la filial de Al-Qaeda, por poner un ejemplo. Decías que una estrategia común y clara para el rearme europeo. ¿No ves una estrategia común en este caso? ¿No ves que esté clara la vía por la que va a ir este tema? Bueno, veo que, como ya he apuntado, hemos empezado la casa por el tejado, ¿no? En el sentido que se está hablando ya de esa partida económica, 800.000 millones de euros, pero realmente no obedece a una estrategia que se base en necesidades. ¿Qué necesidades tiene en este momento la industria de defensa europea? Pues eso es lo que hay que plantear en primer lugar. En primer lugar, hay que ver esa capacidad de producción de la industria de defensa europea, si realmente se pretende que este dinero finalmente recale en las arcas de las empresas